estás? Bienvenido a Altas Vibraciones. Te invito a que esta semana te preguntes, ¿dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Lo tengo claro? Si no, es buen momento. Recuerda que no siempre sabemos qué es lo que queremos. Sin embargo, siempre debemos hacer una pausa para ser concisos y claros con nosotros mismos. Eso nos va a ayudar a poder lograr de una mejor manera, poder llevar a cabo el propósito que venimos a realizar en este plano. Y el día de hoy, la verdad es que estoy súper contenta porque me acompaña una querida especialista, amiga de la ciudad de Monterrey. Ella ya ha estado en otras temporadas con nosotros, hablando de temas que ustedes mismos los han pedido, que es de la relación con sus hijos, con los adolescentes, con los niños. Entonces, yo creo que hoy nos va a hablar de algo que nosotros sí vamos a tener que estar como muy atentos a lo que nos diga para de verdad saber si es que en realidad tu hijo o tu hija o tus hijos necesitan estar en terapia, es decir, que empiecen a tomar terapia con un especialista. Así que, Dinora, bienvenida a Altas Vibraciones, ¿cómo estás? Ay, gracias, Georgette. Muy bien. ¿Tú cómo estás? Me encanta verte de Súper nuevo. bien, Gracias, gracias, gracias. encantada de tenerte. Gracias por esta invitación. Como siempre, muy contenta de poder compartir este tema y más a papás, a mamás con hijos o hijas de, no importa la edad que tengan, este va para todos los papás con hijos o hijas desde niños como esas niñas adolescentes, jóvenes también, porque fíjate que es algo que hoy en día pues es muy positivo hasta cierto punto, que hay muchos papás y mamás abiertos a llevar a sus hijos a terapia. Y esto es muy positivo, sin embargo, también creo que hemos caído en el extremo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algunos riesgos ahí en los cuales cuando tu hijo o tu hija solamente a lo mejor está pasando por un pequeño episodio en el que tal vez tú puedes intervenir como mamá o como papá y que no caigamos en el diagnosticar de forma Ok, precipitada. Entonces vamos a hablar de estos puntos, ahora sí como las red flags para darnos cuenta si tu hijo o tu hija requiere terapia y en qué momentos a lo mejor no es necesario llevarlo a terapia y a lo mejor me toca a mí como mamá o papá o como familia intervenir o a quien le toca ir a terapia es a mí, ¿verdad? Y no a tu hijo o a exacto. tu hija. Entonces vamos a hablar de estos puntos. ¿Qué te parece? Me parece muy bien y esto que acabas de decir, concuerdo y la verdad es que lo tomo como un modelo a seguir que podrían hacerlo muchos padres, porque porque yo creo que en ocasiones, como no queremos tener esta responsabilidad de dar, sí, o sea, de dar una orden o de una Ujú. manera de educar, pues es mejor que la terapeuta se lo vaya Sí, llevando martes y jueves y me vaya sí. diciendo, porque pues en lo que ella le da terapia yo me voy con mis amigas o hago otras cosas, porque ¿qué tanto pesa la responsabilidad, no? O sea, hay personas a las que de verdad es como una losa que llevan sobre sus hombros, que no quieren verlo de una manera mucho más consciente y equilibrada, ¿no? Así es. Y de qué manera trabajar también en conjunto con el terapeuta o la terapeuta este proceso de tu hijo o tu hija, que es muy importante, como dices, tomar esa responsabilidad en caso de que lo vayas a llevar a terapia. Fíjate, ¿cuáles son esas red flags o estas banderas rojas, como les decimos, para darte cuenta si tu hijo o tu hija tal vez necesita terapia? Si tú observas que está de repente en un aislamiento social o ves que Okey, tiene problemas en sus relaciones, que hay un cambio, por ejemplo, drástico, algún trastorno alimenticio o cambio drástico de comportamiento, que de repente dices, oye, pues mi hijo o mi hija es muy extrovertido, es muy abierto, me platica sus cosas y de repente lo ves totalmente en silencio, retraído, ¿verdad? Y dices, ¿qué pasó? Por ejemplo, también si su rendimiento académico cambió drásticamente, temas como, por ejemplo, consumo de sustancias como el alcohol o las drogas o el autolesionarse, pues definitivamente son banderas rojas a las que tenemos que atender y observar y decir, oye, ¿qué está sucediendo aquí? No lo podemos pasar por alto. Estas pueden ser algunas señales simplemente de que tal vez sí requiere ir a terapia.
o pedir acompañamiento o pedir apoyo, es muy importante. Sin embargo, algo que también es básico, Georgette, es que como mamá o papá investigues también el trasfondo de este cambio de comportamiento, porque a veces pensamos o queremos que se solucione solamente la situación que estamos viendo como cambio, que obviamente sí, puede haber un trastorno alimenticio, puede haber una situación como lo que decíamos ahorita, consumir alguna sustancia, pero hay que ver si ese cambio fue por algo que se suscitó a nivel familiar, a nivel emocional, algo escolar. ¿Qué sucedió para que mi hijo Claro, tuviera ese cambio drástico de que no me lo explico en ese momento? Porque a veces queremos, oye, ¿cuántos papás también dicen, a ver, te voy a internar para que dejes de consumir alcohol? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué empezó a consumir alcohol o por qué consumió drogas, no? Tal vez fue una situación, oye, hubo el divorcio en la pareja, hubo una situación de conflicto grave, un trauma que se suscitó por una situación que vivió tu hijo o tu hija. Entonces, hay que solucionar también el trasfondo y no solamente lo que estamos viendo por encima, ¿sí? Que por eso a veces, pues sí, se requiere o muchas veces el apoyo de un profesional para indagar qué está sucediendo, más como bien tú lo dices, Georgia, no se trata de que ahí te va mi niño, ahí te va mi hijo, si yo no he tenido esa conexión primero con él o con ella, porque a claro, veces queremos, totalmente. sí, que resuelva el terapeuta, el coach, el psicólogo, cuando ni siquiera yo he tenido esa capacidad de indagar, no la capacidad, sino esa delicadeza de decir, a ver, ¿qué está sucediendo, hijo? De conectar, trabajar en esa conexión con tu hijo, con tu hija, para saber de dónde viene ese cambio de comportamiento. Otro punto muy importante, preguntarnos también en este momento, ¿verdad? Si se requiere ya ir a terapia, no empezar a diagnosticar. Ahorita corremos ese riesgo tan grande, Georgette, porque los mismos chicos y chicas, todos, bueno, todo, no puedo decir, no generalizo, pues dices, muchos dicen, es que yo padezco de ansiedad. Y tú dices, a ver, vamos a analizar si realmente padeces de ansiedad, porque Ok. todos o te salen con que, bueno, o ansiedad o depresión y a lo mejor son situaciones específicas en las que sí sienten tal vez algo de ansiedad, alguna emoción de nervios, estrés, por ejemplo, la etapa de exámenes, o a lo mejor tengo nervios al hablar en público, y que claro, se puede superar. Y yo he trabajado con chavos en coaching que dices, oye, pues tiemblo al hablar en público. Sin embargo, eso no quiere decir que ya tu hijo, tu hija tenga ansiedad y, por ejemplo, tengas que medicarlo, ¿no? Entonces, hay que analizar si ya es un padecimiento, ¿verdad? Y también si hay alguna manera de prevenir, de mejorar esa situación específica, como te digo, esa ansiedad en la etapa de exámenes o cuando voy a pasar al frente o cuando voy a socializar, que son situaciones específicas a diferencia de decir, mi hijo padece ansiedad y ya lo llevo al psiquiatra. Espérame, ¿no? Creo que como papás o mamás, Georgette, a lo que los quiero invitar y sin decir que sea malo o bueno, no hay malo ni bueno de llevarlo a un especialista, que hay especialistas muy preparados, muy profesionales, más también hay que conectar con ellos. O sea, aquí mi invitación es conectar con tu intuición como mamá o como papá antes de llevarle a un profesional que por primera vez lo va a ver en su vida. Y fíjate que yo te lo digo yo como profesional, como especialista, ¿no? Que digo, me traen a un hijo, a su hijo, a su hija, y claro, yo con todo mi amor y con todo mi profesionalismo lo atiendo. Sin embargo, siempre le digo, a ver, mamá, papá, y me gusta hacer las preguntas, hay que involucrarnos todos en este proceso porque es la mejor manera de ayudarlos. ¿Qué sucedió para que tu hijo sintiera esto? O si realmente es algo solamente para trabajar esa ansiedad al hablar en público, bueno, unas sesiones de coaching, ¿no? Y algunos temas de, bueno, vencer el miedo en terapia, pero a lo mejor no etiquetarlo, más bien no a lo mejor nunca etiquetarlo, porque el etiquetarlo como ansioso, depresivo, con déficit de atención, espérate, no diagnostiques porque lo viste, perdón que lo diga y con todo respeto lo digo para mamás, papás y para los mismos chavos, no porque lo viste en TikTok y digas, tin, 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 tengo estas tres características, ya te autoetiquetes o te diagnostiques, ¿no, Jordi? Porque estamos en la etapa en la que
todos son narcisistas, todos son Sí, 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 ansiosos, todos son... Espérate, o sea, no puedo, concuerdo contigo. ¿verdad? Mucho TikTok, muchas redes y con todo respeto a muchas personas, tú nos estás bueno, yo te conozco a ti hace más de 15 o 20 años, pero digo, tú tienes un estudio fundamentado. Yo veo personas que se la pasan como pepenadores de ideas viendo TikTok, viendo YouTube, ven a otros especialistas, toman 3 talleres y creen que ya pueden hacer un tutorial o pueden hacer un o sea, dar un consejo, y en realidad el tener en tus manos el manejo de la parte, vamos a decirlo así, psicológica de un adolescente, de un niño, de un adulto, o simplemente cualquier consejo que quieras dar, creo que merece el mínimo de respeto de que una persona haya pasado por la escuela, sobre todo en el Sí. caso de la psicología, para poder entender que la mente humana necesita años de comprensión, de aprendizaje, porque como tú lo dices, hay personas que es más fácil que se autodiagnostiquen o lo hagan con sus hijos, entonces pues ya me quité una responsabilidad y ya si este niño no se cura, si No sé, no este niño no se cambia. siente bien, pues ya no es mi tema. Al fin Exacto. ya puedo decir que hice todo lo posible porque ya lo llevé a una terapia, aunque no funcione con esta persona, pero yo ya lo llevé y ahí yo ya puedo decir, bueno, pues que hice todo lo posible y lo que estaba en mis manos, pero ya lo demás ya no es mi cuento, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde es importantísimo que como papá o mamá te involucres también en seleccionar a ese terapeuta, a ese coach, a ese psicólogo y definitivamente no llegar a a darle un diagnóstico o pensar que porque lo viste en redes ya tu hijo tiene tal o cual cosa por ciertos puntitos ahí, porque hay que recordar que también si tu hijo o tu hija está en un proceso, porque pues está en el proceso de crecimiento, ¿no? Tu niño o niña a lo mejor tiene 10 años, 11 años, está empezando la pubertad, está entrando luego a la preadolescencia, la adolescencia, y su cerebro está cambiando. Entonces, a veces Sí, esas situaciones de cambio pueden ser simplemente propias de la edad y a lo mejor no hay algo de trasfondo. Si es un cambio de comportamiento, digo, no estamos hablando de que esté probando algún tipo de sustancia, ni que esté haciéndose autolesiones. Digo, hay que ver de dónde viene, qué está pasando. Si no son ese tipo de situaciones ya con más gravedad, sino simplemente cambios de comportamiento, de decir, oye, pues mi hijo ahorita está como más cohibido, o antes, bueno, le decía a mi hijito, pasa a bailar y bailaba con la familia y ahorita ya no lo hace, pues espérame, es porque a lo mejor está en esa pubertad en la cual está cambiando y también ya está analizando más las situaciones, ya deja de ser niño o niña para también tomar en cuenta diferentes opiniones, analiza, está desarrollando su criterio propio y es natural, o sea, hay cambios naturales y como papá o mamá es bueno que también tú mismo te vayas involucrando en esto y que no pienses que porque ahora no hace exactamente lo que hacía hace un año, ya tu hijo o tu hija está mal, sino simplemente a lo mejor está en este cambio de su cerebro desarrollándose y por eso esos cambios de comportamiento. Entonces, hay características muy propias de la edad. Bueno, justo este fin de semana una mami me trajo a su hija un curso y bueno, me decía que se estaba sintiendo pues con baja autoestima, que empezó a compararse, que sabemos que es algo que podemos trabajar con los chicos, con las chicas, pero no por eso a lo mejor va a necesitar ya ir a lo mejor a un psiquiatra, ¿verdad? O una situación psicológica muy profunda. O sea, hay que ver que hay cambios propios de su edad que a lo mejor nosotros como padres o como cuidadores, tíos, tías, puedes ayudarle a fortalecer esa autoestima y si lo requiere, tal vez pedir acompañamiento o ir a algún taller o trabajar de alguna manera en esos aspectos de autoestima, de desarrollo personal, emocional, o coaching o una terapia, pero que no estés pensando que ya lo diagnosticas con alguna situación mental, ¿verdad? O algo grave, ¿sí? Porque de repente, y también esto va para que tú como mamá se lo digas a tus hijos, a tus hijas, ¿no? Que no todo lo que está en redes ya es verdad, porque hay que desarrollarles mucho, tanto a ellos como a nosotros mismos, ese criterio propio, porque estas, ahora sí como checklist para autodiagnosticarte,
pues se está agravando hoy en día porque los chicos y chicas van por la vida nombrándose ya con cierto padecimiento. Y esto pues obviamente jamás va a ser sano, ¿no? Otra cosa muy importante, hay que involucrarnos como familia, y lo recalco, muy importante. Si tú llevas a tu hijo o a tu hija, pero tú ni siquiera tienes un acercamiento con ese terapeuta o no hay o que tú vayas, yo siempre recomiendo eso, a ver, mamá o papá, tú vas a venir a una de las sesiones, tanto al principio para que obtengamos información de cómo ha sido, bueno, los que nos especializamos en otros temas, yo a mí me encanta todo el tema de Proyecto Sentido, cómo fue también desde su concepción, su nacimiento, Claro. ¿verdad? Todo, cómo fue un poquito, sobre todo cuando hay comportamientos que si dices, bueno, pues yo que veo todo esto, Georgette, y que tú también, bueno, te gustan estos temas, hasta lo transgeneracional, cuando hay cosas que dices, oye, esto no tiene una razón de ser, o este comportamiento de dónde salió, porque el chico, la chica están trayendo una situación de esta naturaleza que no se había visto anteriormente, o fue de repente y los papás no saben de dónde o por qué, pues entonces ahí trabajamos incluso con lo transgeneracional. Pero si tú ves que el papá o la mamá no se está involucrando, pues obviamente hay que invitarles. Es muy importante que tanto tú como papá o mamá te acerques al terapeuta de tu hijo o tu hija y también estar abiertos a hacer un trabajo familiar, porque si no hay un acompañamiento también en casa, tú no puedes esperar que tu hijo o tu hija cambie o mejore, porque puede ir a terapia y bueno, sale bien motivado o sale queriendo generar cambios, pero va a su casa y ve situaciones con papá, mamá o con sus hermanos o lo está viviendo y cae, no sé, a lo mejor hay, pues sí, de una u otra manera, violencia, ¿no? O el hermano se ríe de ella o le está diciendo, le critica su físico, entonces, ¿de qué va a servir que vaya a coaching o a terapia si en casa vuelve a caer o repetir los mismos patrones que le están afectando? Entonces ahí es donde hay que trabajar también en conjunto como familia y no esperar todo de nada más de una sesión de terapia, ¿no? Entonces por Sí, ahí. porque al final, fíjate que lo dices, me encantó este punto. Yo he tenido en consulta a personas que me dicen, no, es que la verdad el terapeuta malísimo. ¿Cuántas veces fuiste? No, pues 3. Ok. O sea, querías resolver en 3 sesiones lo que no pudiste resolver en 25 años y el terapeuta tiene la culpa. Ok, perfecto. Exacto. Eh, en el momento que tú elegiste la terapia, y siempre les pregunto, ¿no? ¿Qué tipo de terapia llevas? ¿Cómo qué tipo de terapia llevas? Sí, ¿qué tipo de terapia llevo? Sí, vas a una terapia junguiana, ericksoniana, lacaniana, freudiana, psicodrama, o sea, ¿a dónde vas? Ah, no, ni idea. Pues si no tienes idea ni dónde estás, ni qué estás haciendo, pues menos vas a poder saber si eso te va a ayudar o no. O sea, yo creo que hasta para elegir a tu Muchísimo. terapeuta, tienes que por lo menos informarte un poco si te conviene más el psicodrama, la psicoterapia, o sea, si te gusta algo un poco más holístico, ¿no? Pero en el fondo es, yo le voy a transferir toda la responsabilidad al terapeuta porque él me tiene que sacar de aquí, ¿no? Entonces, Ajá, resolverle creo que sí todo. es importante el que resolverle todo, ¿no? Entonces dices, no, pero a ver, el terapeuta hace su trabajo, pero el tuyo sigue en casa y sigue en el trabajo y sigue en tu día a día. Y si tú de alguna manera crees que con una sesión o 2 sesiones vas a arreglar lo que en 25 años o 7 años o 5 meses has llevado, no va a funcionar. O sea, hay que llevar una lógica, hay que llevar una metodología, hay que ser congruentes y constantes en todo lo que uno hace consigo mismo. Por ejemplo, es como el músculo, ¿no? No lo construyes en una semana y comiendo chicharrones y papitas, ¿no? O sea, el músculo va acompañado del trabajo diario, de una alimentación diaria y de una voluntad férrea que te permita llegar a construir un cambio. Es lo mismo con una terapia, ¿no? O sea, Definitivo. es la capacidad, sí, que tiene el ser humano de poder ser
correspondiente a sí mismo con una actividad o tema que le permita mostrarse de la forma en la que considera que puede llegar a tener una meta o hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, creo que esto que acabas de decir vale mucho la pena porque si no, pues todo es culpa del otro, pero en este momento la verdad creo que hay una falta de responsabilidad hacia los temas personales que son importantes señalar. Así es, me encanta cómo lo dices, porque sí, veo y felicito mucho a papás y mamás que están más abiertos, que eso es muy positivo también, porque antes sabíamos de que ir a terapia, no, es que es porque estás loco, entonces no, o sea, con una negatividad Sí, férrea, a jamás claro, y no digas a nadie que vas a terapia, más es importante claro, sí, enterarse, sí, Georgette, porque ahora hemos querido decir, casi creo, hay gente que dice, voy a terapia y quiero que me resuelva todo el terapeuta. O sea, y por el supuesto, terapeuta no está para resolverte la vida. Hay que, o sea, o no vas a vivir en terapia permanentemente. O sea, un buen terapeuta, una buena coach, un buen profesional de la salud te acompaña y vas a ir trabajando claro. proceso, pero la idea es que tú poco a poco vayas Un día te pudiendo sueltes, exacto, soltarlo, sí, porque si no, si te totalmente, quedas en esa codependencia y también como chicos o chicas adolescentes que toda la vida dependan para todo de un no, no, terapeuta, pues no van a ser autosuficientes y no van a ser capaces de tomar sus propias decisiones, ¿verdad? totalmente, Otra totalmente, cosa, esperar que el terapeuta no les diga qué van a hacer. O sea, es muy importante que no esperes por eso, supuesto, porque aquí, bueno, y eso a mí me encanta mucho trabajarlo, tanto como coach también, a ayudarles a que ellos y ellas mismas vayan desarrollando su criterio y pensando en las consecuencias de esas decisiones, ¿no? Entonces es a través de preguntas, a través de, obviamente, que analicen cada vez que van a tomar ciertas decisiones, a dónde les está llevando lo que están haciendo en su vida y a través también, obviamente, de protocolos, de trabajo interior, de dinámicas, de ejercicios, pero no se trata de que el coach o terapeuta, porque a mí a veces me sorprende, ¿no? Dicen, es que mi terapeuta, mi psicólogo me dijo, esto no lo hagas. A ver, espérate. O sea, un terapeuta que te dice qué hacer y qué no hacer, pues no te está dando un acompañamiento, claro, te puede dar una sugerencia pensando principalmente en la consecuencia que puede haber, ¿verdad? Decir, mira, sí, si sí, haces sí, esto, te va a llevar a esto, si haces esto, te va a llevar a esto, pero jamás te va a resolver ni te va a decir qué es lo que tienes que hacer o qué no tienes que hacer, porque eso no te va a ayudar a que tú vayas tomando las riendas de tu propia vida y también, en este caso, el chico o la chica, ¿no? Que está trabajando en tomar sus propias decisiones. Entonces, eso es algo muy importante para que, como dices tú, papás y mamás también tomen esa responsabilidad en conjunto, que trabajen también en sí mismos, porque también dan ese ejemplo. Si tu hijo o tu hija ve que tú estás trabajando a nivel terapéutico también, si tuviste, oye, no sé, a lo mejor tu hijo tuvo su comportamiento, como decíamos, drástico o diferente a partir de un duelo, que murió el abuelo, murió un tío, o pasó algo a nivel familiar como una ruptura, como un divorcio. Bueno, si ve a mamá o a papá que están haciendo ese trabajo interior, están yendo a terapia, pues obviamente también van a tener, va a haber esa congruencia en familia y eso les va a llevar también a desarrollar ese trabajo interior. Pero si ven que lo mandan porque tú eres el problema, tú eres el que está mal, tú eres el que necesita, claro. toda la vida batallamos contigo, pues menos va a haber esa apertura y va a llegar negado o negada a vivir su terapia porque siente que algo con él está mal, ¿sí? Entonces, sí es muy importante, pues, trabajar de forma conjunta y también, pues, no caer en estos extremos de diagnosticar o de poner etiquetas que bien sabemos que, bueno, no están ayudando para nada y acudir a buenos profesionales, como bien decías ahorita, Georgette, analizar años de experiencia, preparación, cuál es con el que yo me siento cómoda. Digo, cada quien tenemos nuestra, como dice, nuestra forma de trabajar en terapia y de vivir terapia. A mí me gusta, como dices, bueno, el tema holístico, me gusta acudir con ciertos tipos de terapeutas. Como papá o mamá es bueno, como dices, preguntar cuál es tu terapia, qué incluye, ¿no?
que abarca. A mí me gusta mandarles, mira, todo esto se va a trabajar y utilizo estos protocolos o utilizo este tipo de terapias. ¿Estás abierto a ello? Sí. No, ok, no, a lo mejor no soy la terapeuta para ti, ¿no? Yo trabajo con todos estos temas o estos tipos de terapias y es bueno preguntarlo. ¿Cuál es el tipo de terapia? Y si estás abierto a vivirlo, bueno, pues lo experimentas. Y si no, pues buscar el tipo de terapia que tú te sientas cómodo o cómoda Exacto. para ti y para tus hijos, ¿no? Ay, Dinora, pues no sabes cómo te agradezco tu tiempo, tu cariño, tu energía para poder conducirnos de una manera mucho más clara sobre estos temas que a veces en apariencia hay mucha luz, pero hay muchas opciones, pero no todas son tan acertadas. Y por Gracias. favor te pido que nos compartas tus redes si eres tan amable para que puedan localizarte. Claro que sí, con todo gusto. Todo mi apoyo para quien también necesite algún tipo de acompañamiento, coaching, terapia. Me encuentran en Dinora Coach en Instagram y también en mi Facebook como dinoradelgado.coach. Esa es la página de Facebook. Y feliz de poderles servir, feliz de estar para quien lo necesito, con quien conectemos, porque pues muchas veces cuando conectas con alguien es cuando vienen a ti quienes están para también poder sanar, ¿verdad? Porque sanamos mutuamente. Siempre que estamos trabajando en terapia y coaching, todos estamos sanando. Georgette, mil Exactamente. gracias por esta invitación, gracias a todo tu público y feliz de seguir colaborando contigo con estos temas, me fascina. Gracias por todo. No, al contrario, gracias a ti. Y desde aquí, para todos ustedes que nos ven y nos escuchan, altísimas vibraciones, querida comunidad de soñadores, que todo lo bueno y todo lo lindo siempre los alcance. Si les gustó, compartan y no olviden suscribirse a nuestro canal.